Hola amigos, bienvenidos a Marí Cocina. Hoy vamos a preparar este sencillo y delicioso pan de leche, ideal para acompañar cualquier platillo o solo como bocadillo. Los ingredientes que vamos a necesitar son una taza o 250 mililitros de leche tibia más 2 cucharadas, 2 huevos, 3 cucharadas de azúcar o 45 gramos, una cucharadita de sal o 5 gramos, 3 tazas o 375 gramos de harina común, 2 cucharaditas de levadura instantánea o 6 gramos, un cuarto de taza o 55 gramos de mantequilla sin sal más una cucharada. Comencemos. Lo primero que vamos a hacer es poner en este recipiente la leche y el huevo, revolverlo un poco. Ahora agregamos el azúcar y la sal y con este batidor de globo vamos a integrar todo hasta que se disuelvan. Ahora agregamos la harina y la levadura y con una espátula vamos a revolver hasta que se integre todo. Es normal que la masa se sienta muy pegajosa, solo debemos integrar todo y que no se vean restos de harina. Ahora vamos a cubrir la masa con la mantequilla a temperatura ambiente y para que no se nos pegue tanto en la mano vamos a usar un guante para integrarla a la masa, sin amasar mucho, solo que se integre en toda la masa. Si la masa se siente demasiado pegajosa, pueden espolvorear un poco de harina, pero solo un poco, ya que esta masa es normal que quede pegajosa. Ya quedó lista nuestra masa, ahora vamos a pasarlo a un recipiente más grande para que duplique su tamaño. Este recipiente lo vamos a engrasar con un poco de aceite y vamos a vaciar nuestra masa. Acomodamos la masa en el fondo del recipiente y lo tapamos, o bien lo cubrimos con plástico y lo dejamos reposar por 90 minutos. Nuestra masa ya duplicó su tamaño. Vamos a enharinar una superficie muy limpia y ponemos también un poquito de harina sobre la masa. La presionamos para sacar el aire y la pasamos a la superficie enharinada. Esta es una masa muy suave. Solo vamos a redondearla y la acomodamos para cortarla. Vamos a cortar la masa por la mitad y cada una de las mitades vamos a dividirla en 3 partes tratando de que nos queden del mismo tamaño. Y posteriormente dividiremos las 6 partes en 2, de modo que al final tendremos 12 partes iguales. Ahora vamos a tomar cada porción y la vamos a redondear y vamos a reservar hasta que terminemos con todas. Ya que están todas listas, vamos a cubrirlas con un plástico y dejamos reposar por otros 20 o 30 minutos. Ya pasó el tiempo de reposo, ahora vamos a continuar con la receta. Vamos a utilizar este molde para hornear nuestros panecitos. Con un poco de harina en la superficie vamos a ir extendiendo con las manos cada bolita para formar un pequeño rectángulo, enrollarlo y colocarlo en el molde.
Y así repetimos el proceso con todos los demás hasta terminar. Una vez que ya estén todos listos, vamos a cubrirlos y dejarlos reposar una vez más hasta que dupliquen su tamaño. Esto dependerá de la temperatura y el ambiente en donde se encuentren. Como pueden ver, ya duplicaron su tamaño. Ahora vamos a revolver la leche con el huevo para barnizarlos. Vamos a poner una ligera capa sobre cada uno de ellos. El horno ya lo tenemos precalentado a 180 grados y los vamos a hornear de 20 a 25 minutos. Este es el resultado. La cocina huele delicioso. Ese olor a panecito de mantequilla es muy rico. Vamos a partirlo para que vean qué tal quedó. Es muy suave, su textura es muy esponjosa, se parte muy suavemente. Es ideal para acompañar cualquier comida o solo como un antojo. Sabe delicioso, vale la pena hacerlo. Espero que les haya gustado la receta. Si es así, denle like al video y suscríbanse a mi canal. Gracias por verme. Nos vemos en la siguiente receta.